Bienvenidos a este curso de programación en la cual vamos a aprender fundamentos, teoría y práctica sobre programación. Es un curso bien importante ya que puede ayudarles a resolver varios problemas de su carrera y posteriormente en su vida profesional, por lo cual les sugiero que tomen particular interés en esta materia. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de programación. Cuando hablamos de programación, nosotros estamos hablando de algoritmos. Cuando hablamos de programación, estamos hablando de algoritmos. ¿Ok? Y un algoritmo no es más que una secuencia de pasos lógicos y ordenados. ¿Okay? Entonces, un algoritmo, cuando hablamos de programación estamos hablando de algoritmos, y un algoritmo no es más que una secuencia de pasos lógicos y ordenados o estructurados. Es decir, programación no es más que crear una estructura o un conjunto de pasos que son lógicos y son ordenados. Cuando hablamos de esos pasos lógicos y ordenados nos estamos refiriendo a lo siguiente. Lógicamente tenemos un inicio de la operación. Posteriormente vamos a necesitar un conjunto de datos de entradas o input. Con esos valores de entrada vamos a realizar algún procedimiento y finalmente nuestro objetivo es mostrar un resultado y habríamos terminado nuestro algoritmo. ¿Okay? Entonces, inicio, datos de entrada, un procedimiento y un resultado. Es común utilizar para la entrada y para la salida este objeto, ¿okay? Solamente para indicar que son datos de entrada y datos de salida, y el procedimiento sí es común verlo en rectángulos. Ok, entonces, programación es simplemente crear algoritmos, y algoritmos no son más que un conjunto de pasos lógicos y ordenados o estructurados de la siguiente forma. Tenemos que iniciar la operación, un conjunto de datos de entrada, un procedimiento, un resultado y hemos terminado el algoritmo. Entonces, alguien podría preguntarse ¿por qué usar programación? Bueno, hay algunas operaciones que son difíciles de hacer a mano por su complejidad, tal vez, o también por la demanda de tiempo que se necesitaría en realizar manualmente alguna operación. Entonces, o para sistematizar procesos, es siempre necesario utilizar un software o utilizar una herramienta computacional que permita resolverlo de una forma más rápida y eficiente. ¿Okay? Imaginemos algo como esto. Imaginemos que yo les diga a ustedes: necesito que hagan la siguiente operación, que sumen 1 más 2 más 3 más 4, y quiero que lo hagan manualmente. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 hasta el 1000, por ejemplo. ¿Ok? Alguien podría decir: ok, es la suma de una progresión aritmética, y la suma de una progresión aritmética es simplemente el número de términos sobre 2 veces el primer término más el último. Yo concuerdo, esto sería igual a la suma, mas supongamos que no sabemos de esta expresión y que tenemos que hacer la operación, es decir, que yo quiero ver los números 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 1000. Si lo hacemos manualmente, vamos a demorar mucho hasta obtener el resultado de esa suma. Entonces podemos hacer un procedimiento lógico y ordenado para que vaya calculando esa sumatoria del 1 al 1000 de forma rápida, ¿verdad? De forma rápida. Entonces vamos a hacer un algoritmo, simplemente para que se vayan introduciendo en este campo, un algoritmo que permita sumar
n números, ¿ok? Siguiendo esta estructura. ¿Okay? Es algo simple, más creo que va a ser importante para ustedes. Este es un curso muy básico, simplemente vamos a ver unos 3 o 4 funciones que van a permitir básicamente estructurar el algoritmo. ¿Okay? Hay muchas más funciones, más la primera que nosotros vamos a ver lo vamos a llamar why. ¿Ok? Es decir, aquí vamos a hacer una pregunta tal que si no se cumple va a continuar realizando un proceso. Cuando esta pregunta se cumpla, entonces va a salir de ese ciclo o de esa operación. ¿Ok? Es más o menos lo que nosotros vamos a necesitar ahora. Porque dense cuenta, queríamos sumar números del 1 al número 1000 o al número n, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a crear el algoritmo que sume. Tomamos inicio. Tenemos que decirle los datos de entrada. En este caso, el dato de entrada sería hasta qué número sumar. Entonces lo voy a llamar a ese número n y voy a decir que en este caso n es igual a 1000. Muy bien. Entonces vamos a llamar aquí una variable cualquiera. Recuerden que el nombre de las variables depende de ustedes. Aquí en lugar de poner n, pudo haber puesto número máximo, pudo haber puesto número o cualquier otra variable, o j, o josé, o cualquier otra variable para identificar este término 1000, ¿ok? Cualquier variable. ¿Ok? Voy a decir que esa suma es igual a 0. ¿Qué significa que la suma sea igual a 0? Que inicialmente no hemos realizado nada en esa sumatoria de 1 a 1000. Es decir, recién vamos a comenzar nuestro proceso. Esa suma vale inicialmente 0, luego va a valer 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 1000. ¿Ok? Entonces voy a decir, ok, ¿cuál es el primer número que quiero sumar? El primer número lo voy a llamar i y va a ser igual a 1. Ese es el primer número que yo quiero sumar, 1. Entonces aquí suma ya no valdría 0, sino que suma, pongan atención a esto, suma sería igual a suma más i. Alguien podría decir que esto no tiene mucho sentido porque decimos suma igual a suma más i. Eso, alguien podría decir, la única forma de que esa ecuación se cumpla es que i sea 0, ¿cierto? Más en programación se evalúa de derecha a izquierda, es decir, ¿cuánto vale i? I vale 1. ¿Cuánto vale suma? Toma el valor anterior de suma, que era 0. Es decir, este término suma vale el suma anterior, que valía 0, más i, que vale 1. Es decir, en este momento suma vale 1, que era el valor anterior de suma más i. ¿Ok? Y ahora tenemos que sumar el siguiente, es decir, ahora quiero sumar el siguiente número. Es decir, voy a decir, ok, voy a sumar el siguiente número i, en el cual ahora i va a ser igual a i más 1. Es decir, ¿cuánto valdría i ahora? 1 más i, el valor anterior de i, que era 1. Es decir, i actualmente vale 2. Y ese valor yo quiero sumárselo nuevamente a suma. Y aquí yo podría volver a escribir suma igual a suma más i igual a i más 1, suma igual a suma más i, y así hasta el 1000. Más hacer eso nos va a terminar quitando mucho tiempo. Entonces esa es la ventaja de usar esta operación que se llama while, o mientras esté ocurriendo alguna cosa que realice el mismo proceso. Es decir, en este caso, déjenme ver un poco. En este caso, ¿cuál sería la pregunta? La pregunta sería, si i o el número que estamos calculando es mayor que n, si la respuesta es sí, significaría que hemos terminado de sumar todos los términos. Pero si la respuesta es no, yo se lo vuelvo a sumar
a suma. ¿Ok? Vamos a ver. Supongamos para este ejemplo que n no sea 10, que n es 1000, perdón, que n sea 4. ¿Ok? Entonces, esta es la ramificación negativa y esta es la ramificación positiva. Siempre de esa forma. Tiene no y tiene sí. Tiene un solo no y un solo sí. No puede salir de aquí varias opciones. Simplemente tiene que ser o no o sí. Porque es una decisión binaria. Tiene que ser o sí o no. No hay otra opción. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una prueba de escritorio. Es decir, vamos a ir evaluando esto manualmente. Posteriormente les indico cómo hacer este algoritmo o este diagrama de flujo, pasarlo a algún lenguaje de programación como Wolfram o MATLAB, C++. Ok, entonces vamos, n igual a 4. Entonces, ¿cuánto vale n? Evidentemente, n vale 4 en este punto. Suma es igual a 0. Entonces aquí suma vale 0. ¿Cierto? Y es igual a 1. Entonces, ¿y cuánto vale? 1. Suma es igual a suma, que es el valor anterior, recuérdenlo siempre, más i, que vale 1, es decir, va a ser igual a 0 más 1. Y es igual a i más 1, es decir, ahora i vale lo que valía antes, que era 1 más 1, 2. Y aquí hacemos la pregunta, i es mayor que n, 2 es mayor que n, n vale 4, 2 es mayor que n, no, entonces regresa y dice suma es igual a suma, el valor anterior de suma ¿cuánto era? 0 más 1, 1, ¿cierto? Más i, ¿cuánto vale i? 2, ¿cierto? Vamos de nuevo, i es igual a i más 1, i valía 2 más 1, 3. Nuevamente viene la decisión. 3 es mayor que n. N es 4. 3 es mayor que 4. No. Entonces vuelve y dice suma es igual al valor que ya tenía suma más i, que ahora vale 3. ¿Cierto? I es igual a i más 1, entonces ahora i vale 4. 4 es mayor que 4. N vale 4, recuerden. 4 es mayor que 4. No, 4 es igual a 4, no es mayor que 4. Por lo tanto, regresa y dice suma es igual al valor que ya tenía suma más i. Es decir, más 4. ¿Cierto? I es igual a i más 1, entonces ahora i vale 5. 5 es mayor que n, es decir, 5 es mayor que 4. La respuesta correcta es sí. Por lo tanto, aquí voy a continuar el algoritmo. Por lo tanto, muestro el resultado, que en este caso sería suma, y terminamos la operación. ¿Ok? Entonces, este ciclo, es decir, hacer un procedimiento repetitivo hasta que se cumpla determinada condición, es lo que vamos a llamar un ciclo while. ¿Ok? Un ciclo while. Y nos va a permitir hacer operaciones cíclicas. Dense en cuenta que era muy importante donde yo regresaba esta operación, porque si la regresamos acá encima de i igual a 1, entonces i valía 1, suma era igual a suma más 1, aquí decíamos i es igual a i más 1, o sea igual a 2, mas si hubiera regresado acá, nuevamente i valdría 1 y le estaríamos sumando en realidad siempre 1, porque ese valor, todo bien que va aumentando aquí, pero aquí se reinicia a 1. Es por eso que es necesario tomar en cuenta bien dónde termina ese ciclo while. ¿Ok? Simplemente aprendiendo a usar este ciclo ya podríamos resolver un sinnúmero de ejercicios y operaciones. Por ejemplo, les podría decir ahora, ok, sumen no los números del 1 al 1000, sino sumen solamente los números impares o solamente los números pares. Entonces tendríamos que tomar aquí en cuenta una consideración para no sumar todos los i igual a i más 1, sino que sumar solamente los que cumplan determinada condición. Es decir, que ese valor i que queremos sumar sea par o sea impar en función del problema que queramos resolver.
Entonces les voy a pedir a ustedes de tarea para la próxima clase que ustedes estudien qué es un condicional. ¿Ok? Un condicional simplemente es tomar esta operación, hacer una pregunta y hacer un procedimiento si esto aquí es verdadero y otro procedimiento si esto aquí es falso. ¿Ok? Esto aquí es un condicional. Si esta pregunta es verdadera, realiza esto. Si esta pregunta es falsa, realiza esta otra operación. Es decir, si quisiéramos en este caso sumar simplemente los números primos, tendríamos que decir, ok, suma, antes de hacer esta suma igual a suma de y, preguntarle, ¿y es primo? Si la respuesta es sí, entonces lo sumo. Si la respuesta es no, entonces no hago nada, simplemente no lo sumo. Más, puedo preguntar, ¿ese número es primo? Sí. Si la respuesta es sí, hace esta operación. Si la respuesta es no, hace esta otra operación. ¿Ok? Por ejemplo, les voy a pedir a ustedes de tarea que estudien el condicional y que realicen un algoritmo como este. Les va a tocar usar un condicional para los números, para la sumatoria de los primeros 1000 números impares. ¿Cómo ustedes van a identificar que este valor de i es par o impar? Simplemente, ¿qué pasa con los números pares si yo los divido para 2? Por ejemplo, 4 dividido para 2. Vamos a hacer mejor eso. 4 dividido para 2. ¿Cuánto es? 2 con residuo 0. Si divido 8 dividido para 2, eso es 4 con residuo 0. Pero si yo divido para 2 un número impar, como 7 dividido para 2, eso es 3 con residuo 1, ¿cierto? 3 por 2 son 6, más 1 7. 7 dividido para 2 es 3 con residuo 1. Entonces, ¿cómo vamos a identificar que i es par o impar? A través de la división para 2. Es decir, antes de sumarlo, podríamos preguntar, ¿cuánto vale? Pueden usar esta operación, res, qué sé yo, residuo igual a no, en lugar de res vamos a usar r de residuo. R es igual a la operación residuo de el número, que en este caso sería i para 2. Esta aquí es una operación que ya nos devuelve el valor del residuo, ¿ok? O pudieron haber escrito el cociente de i para 2 en el caso que quieran hacer otra operación. En este caso nosotros necesitamos el residuo. Entonces R va a ser igual al residuo de la división de i para 2. Entonces i es igual a 1, R igual al residuo de i para 2. Luego preguntamos, R es igual a 0. Significa que el número es par. Entonces si es igual a 0, no hago nada. Y si no es igual a 0, entonces sumo. Porque recuerden que queremos sumar los números de impares, es decir, números tales que el residuo no sea 0. ¿Ok? Entonces, eso les voy a pedir a ustedes para la próxima clase. Modificar este algoritmo de tal forma que no nos muestre la suma de los primeros n números, sino la suma de los primeros n números impares. ¿Ok? Entonces, esa actividad van a tener que subirla al aula virtual.